La Segunda Guerra Mundial. En minutos. Segunda parte. El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial marcó una línea de acontecimientos de gran complejidad. Fueron 6 años de conflicto y una de las etapas más crudas y difíciles de la historia. La realidad de quienes vivieron esa época podría parecer ahora imposible de imaginar y aún más difícil de creer. En este video, escudriñaremos el pasado para conocer cómo se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Alemania dio el primer paso con la invasión del territorio polaco el 1 de septiembre del año 1939. Tan solo 2 días después, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra contra los alemanes. Las fuerzas polacas no lograron defender su territorio. El ejército alemán y soviético se apoderó de él. En 1940, las tropas alemanas invadieron Dinamarca y Noruega. Continuaron con Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Los franceses firmaron un armisticio con Alemania para la ocupación de la mitad del norte de su país, mientras que en el sur accedieron al establecimiento de un régimen colaboracionista. También actuó la Unión Soviética para ocupar los estados bálticos, mientras que Italia se unió a la causa alemana. En 1940 también se llevó a cabo la Batalla de Gran Bretaña, una guerra aérea sobre Inglaterra en la que los resultaron perdedores, aunque en la misma fecha ingresaron a París. Además, la ofensiva alcanzó a Grecia y el norte africano. En 1941, Alemania y sus aliados invadieron la Unión Soviética, violando el pacto alemán-soviético. También se adueñaron de los estados de Báltico. Cabe destacar, los alemanes desarrollaron una campaña de bombarderos aéreos durante la noche sobre la ciudad de Londres. Las tropas alemanas lograron avanzar considerablemente, aunque no pudieron apoderarse de las ciudades importantes como Moscú y Leningrado. De hecho, la contraofensiva soviética hizo que los alemanes abandonaran las afueras de Moscú en diciembre de 1941, mientras que Japón llevó a cabo el bombardeo de Pearl Harbor en Hawái. Este acontecimiento incentivó a Estados Unidos a declarar la guerra a Japón, mientras que Alemania e Italia le declararon la guerra a los norteamericanos. En los primeros meses de 1942, la Real Fuerza Aérea Británica bombardeó Colonia. Así, esta ciudad alemana se convirtió en el escenario de la primera batalla en suelo alemán. Las fuerzas aéreas aliadas también aprovecharon sus recursos para bombardear y atacar varias ciudades alemanas. Causaron una gran destrucción a su paso junto al triunfo en el norte de África, luego de la rendición del ejército germano. Las potencias del eje también reactivaron las ofensivas en la Unión Soviética, pero tuvieron que rendirse ante la contraofensiva. Los aliados llegaron a Italia y el Gran Consejo del Partido Fascista Italiano derrocó a Benito Mussolini. Por ello, las fuerzas armadas de este país tomaron el poder y negociaron la rendición frente a los anglo-estadounidenses. En cuanto a los alemanes en Italia, tomaron el control de la mitad norte y rescataron a Mussolini. En 1944, las tropas aliadas liberaron Francia y el ejército estadounidense cruzó hacia Alemania, seguido por las tropas soviéticas un mes después. Durante la etapa final del año se produjo la Batalla de las Ardenas, producto de un intento de Alemania para atacar Bélgica y el norte de Francia. Los aliados atacaron varias plantas industriales, entre ellas la del campo de Auschwitz, aunque la agresión nunca alcanzó las cámaras de gas. Con la llegada del año 1945, los soviéticos movieron sus piezas y lograron la liberación del oeste de Polonia. También obligaron a Hungría a rendirse. Continuaron los bombardeos y las tropas estadounidenses siguieron avanzando, hasta que en abril de este mismo año los aliados ya tenían la capital alemana completamente rodeada. Como resultado de los últimos acontecimientos, Hitler suicidó y con este suceso Alemania se rindió ante sus enemigos en mayo, meses después que Mussolini fue asesinado en un intento de escapar a Suiza. Cuando el calendario dio la bienvenida a agosto, el ejército estadounidense usó bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, acabando con la vida de millones de civiles. Como resultado, Japón también se rindió y la Segunda Guerra Mundial terminó definitivamente. La guerra acabó después de la lucha de alrededor de 70 millones de personas, incluyendo las fuerzas armadas de ambos lados, tanto las potencias del eje como los países aliados. Como todo fin de la guerra fue un alivio frente a la destrucción, pero las consecuencias eran irreversibles.